Muy buenas. Voy a explicaros cómo promocionar vuestro podcast en Apple Podcast. Apple Podcast es la responsable de la mitad de las descargas de podcast a nivel mundial. Es una frase sostenible, más o menos en cualquier momento y más o menos en cualquier mercado, porque hay países donde el peso de Apple Podcast es inferior y hay otros donde es incluso superior. Tiene en estos momentos un catálogo de casi 2,5 millones de podcasts y evidentemente pues todos sabemos lo importante que es estar en las primeras posiciones de los rankings de Apple Podcast a la hora de difundir nuestro podcast. Si esto es importante, pues más importante todavía es estar promocionados en la portada de Apple Podcast. Ahora mismo podemos pensar que esto pues es improbable que pase, ¿no? Porque vivimos unos tiempos en los que en la portada de Apple Podcast pues sí aparecen muchos podcasts promocionados, pero son podcasts de grandes productoras, son podcasts de radios comerciales, en fin, hay que navegar mucho en todos los listados para encontrarnos algún podcast que no corresponda a alguno de estos grupos, ¿no? Algún podcast que pueda ser, digamos, de un podcaster independiente o de una productora pequeña. Sí los hay, evidentemente, pero ya os digo que, bueno, no protagonizan ni mucho menos la portada de Apple Podcast. Pero esto no significa que conseguir esta promoción sea imposible, porque de hecho lo ha sido en otros momentos. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, bueno, esta captura que veis ahora mismo es de 2018, como podéis ver, arriba, junto a las grandes radios, está Eureka, un podcast de mi red de podcast, Emilcar FM, y abajo, en nuevo destacado, aparecen otras carátulas de podcast de mi red y otras carátulas de podcast que yo recuerdo perfectamente que eran de podcasters independientes, de productores independientes y estaban aquí en portada. Es decir, que estos tiempos han ocurrido y aunque ahora no sea, evidentemente, tan fácil volver a aquellos momentos, pero Apple sigue dejando a nuestro alcance la posibilidad de recomendarnos para estar promocionados en su página principal. Y lo hace a través de un formulario de solicitud de promoción, que es un formulario bastante abierto y además, digamos, medio complicado de completar, ¿no? No nos va a bastar el hacer 2 clics y rellenar 2 cosas y seleccionar 3 opciones para aparecer ahí, sino que vamos a tener que escribir, ¿no? Vamos a tener que escribir bastante. Por ejemplo, tenemos que decir qué es lo que queremos promocionar y por qué deberíamos de ser promocionados, elegir un país, un único país, elegir qué es lo que queremos promocionar, si queremos un canal, un podcast, un capítulo o una nueva temporada, la fecha deseada para esta promoción y por qué esta fecha es importante, ¿no? Aparte de un listado de invitados o de temas que se vayan a tratar en esos podcasts. Para que no haya lugar a errores, hay un buscador también donde podemos buscar cuál es nuestro podcast dentro del catálogo de Apple Podcasts y ahí se nos va a mostrar pues todos los canales, los shows en sí, los últimos capítulos y ahí podemos elegir concretamente qué es lo que queremos seleccionar para ser promocionado en Apple Podcast. Luego, aparte, tenemos que dar pistas de un plan de marketing. Esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Pues porque Apple dispone también de unas herramientas de marketing para promocionar tu podcast dentro de Apple Podcast, crear enlaces específicos, crear banners, y aquí es importante dejar de claro a Apple que vas a estar ese día poniendo tweets y usando tus cuentas para promocionar la presencia de tu podcast en Apple Podcast. Esto es una especie de quid pro quo. Luego tenemos aquí el sitio donde poner el Hero Artwork. Daos cuenta que hay aquí una plantilla. Para esto aquí vamos a tener un archivo PSD, un archivo de Photoshop por capas, donde vamos a poner, digamos, todo el material gráfico de nuestro podcast. Apple tiene otra página para todos esos tipos de plantillas, no solo esta plantilla grande, sino otras plantillas relacionadas con la promoción en Apple Podcast, y es muy interesante porque en esas plantillas nos van a marcar las zonas donde no podemos escribir nada, las zonas donde realmente eso es lo que se va a ver en determinadas aplicaciones, en determinadas versiones de su aplicación, y esto es muy interesante. Por experiencia propia os digo que esto hay que enviarlo siempre, porque aquí pone que si quieres aparecer en la parte de arriba, que es la más importante, que tienes que enviar el Hero Artwork. De hecho pone que es opcional. Enviarlo siempre, porque si Apple decide promocionarlo de una forma u otra, el material gráfico lo van a sacar de aquí. Os lo digo por propia experiencia. Como ya os digo, no es solo este artwork el que existe, el que Apple nos proporciona, también hay otros tipos de artwork por si queremos intentar convencerles de que promocionen nuestro podcast de otra forma. Y luego es interesante, ellos tienen aquí algunas ayudas a la hora de cómo escribir todos estos contenidos, ¿no? Tienen aquí un artículo en perfecto inglés. Básicamente lo que ellos buscan es
entretenimiento, nuevas perspectivas, una historia inolvidable, estimular conversaciones, información sobre temas nicho de actualidad y un beneficio convincente para los suscriptores de pago. Si nuestra necesidad de promoción se alinea con estas preferencias de Apple, pues mucho mejor. Y aquí vemos que también hay algunos consejos para escribir toda esa información que ya que os he dicho que el formulario no es un formulario cerrado, es un formulario muy abierto donde tenemos que escribir. Pero tampoco escribamos mucho, porque ya nos dicen aquí que encontremos el balance entre dar suficiente información y no dar demasiada, porque necesitan que la cantidad de información que les enviemos pues sea manejable para ellos. Otra cuestión es que Apple Podcast se actualiza los lunes. Esto es importante de saber, porque si la fecha que ponemos en el formulario es un lunes, vamos a tener más posibilidades de aparecer promocionados en la portada de Apple Podcast. Si cambiamos todo nuestro plan de marketing para que se centre en un lunes, va a ser mucho mejor para nosotros. Y este formulario hay que enviarlo como 2 semanas antes de ese lunes que queremos como fecha de promoción. Si vemos que no nos hacen caso, dejamos pasar 6-8 semanas, que supongo que es el buffer de solicitudes que ellos tienen, y lo volvemos a enviar. Bien, pues este es el procedimiento. Yo digo por experiencia que ellos siempre están interesados en este tipo de cosas, aunque veamos en la portada de Apple Podcast, solo veamos, insisto, grandes podcasts, grandes marcas, grandes productoras, pero la realidad es que el personal de Apple siempre está interesado en conocer este tipo de cosas, pero muy importante que nuestra petición de promoción se alinee mucho con lo que ellos están buscando. Esto es fundamental. Si yo mando mi podcast sobre la cría de canarios, pues desgraciadamente, por muy interesante que sea, y seguro que lo es, no se va a alinear con estas cosas que busca Apple. Y si hacemos un buen trabajo, y si hacemos un artwork, si hacemos una buena plantilla con todos los condicionantes que Apple nos pone, con todas las capas, con toda la información, yo creo que podemos tener bastantes posibilidades de, milagrosamente, aparecer promocionados en la portada de Apple Podcasts.